la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Vamos en esta noche, con la ayuda del Señor, a leer la epístola a los Efesios, el capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 16. Efesios 4, versículo 1 al 16. Podemos decir en esta noche que esta sección que vamos a comenzar a estudiar podría ser la segunda parte de lo que Pablo viene hablando en la epístola de los Efesios. Se puede decir que es la parte práctica. En la primera parte vimos que el apóstol Pablo habla de nuestras bendiciones en Cristo, habla de lo que hemos recibido de Cristo y nos habla del misterio de Cristo, ¿se acuerdan? Y de cómo el Señor nos ha puesto en una posición ya distinta a la que teníamos como gentiles, que no teníamos derecho a nada. Ahora somos herederos de las mismas promesas que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel. Y ya en el capítulo 4, entonces, Pablo va a hablar un poco acerca de la vida práctica, porque la vida cristiana no es solamente algo de palabras, no es una vida simplemente de puro bla bla, sino que tiene que tener una expresión práctica, tiene que tener una realidad. Entonces, en este capítulo, Pablo va a hablar un poco acerca de nuestro andar. Y creo que él va a ocupar el capítulo 4 y va a ocupar el capítulo 5 para hablarnos bastante acerca del andar. Pero hoy, entonces vamos a comenzar a ver qué es lo que nos dice Pablo aquí en el capítulo 4, del 1 al 16. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en el verso 1, el apóstol Pablo dice: yo pues, preso del Señor. Ya hemos venido estudiando de que el apóstol Pablo escribió varias epístolas desde la prisión. Entre ellas está Colosense, está Filemón, está Filipense y está Efesios. Entonces, el apóstol Pablo vuelve a hablar otra vez aquí de sí mismo y dice: yo pues, preso en el Señor, entendiendo de que Pablo sabía de que las prisiones en las cuales él estaba eran un propósito del Señor. Él tenía claro que el Señor le permitía estar en esas prisiones para poder llevar, como él dice en los versos anteriores, dar a conocer el misterio de Cristo. De manera que él no es un preso de Nerón, él no es un preso de los judíos, sino que él es un prisionero de Jesucristo. Entonces nos llama la atención profundamente cómo el apóstol Pablo, en medio de tantas persecuciones, de tantos cautiverios, él había llegado a entender que todo era un plan, todo era un propósito del Señor. Y yo me imagino que Pablo en esas cárceles, quizá muchas veces solitario, ahí mismo el Espíritu lo inspiraba a escribir la palabra. Quizás si no hubiese estado en esos sitios, a lo mejor Pablo no hubiese recibido la inspiración de escribir. Entonces, en medio de ese tiempo de estar encadenado, él tenía suficiente tiempo para poder estar con el Señor y recibir la revelación. Aquí vemos que Pablo era un hombre que fue muy tratado por el Señor. Fue un hombre muy sufrido. Y la única manera de edificar la iglesia es a través del sufrimiento. Él decía en Colosense: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, para completar lo que falta de los sufrimientos por el cuerpo de Cristo. Entonces es necesario el sufrimiento para edificar. Hay un hermano el hermano Gino escribió un libro que dice la necesidad del sufrimiento para edificar. Entonces a veces uno cree que no, que podemos edificar y deportivamente, y resulta que no solamente lo estamos llamados a creer en el Señor, sino a padecer por el Señor. Y a veces la edificación viene por medio del sufrimiento, por medio de situaciones difíciles. Si usted se pone a ver en el libro de Esdras, de Nehemías, no era fácil lo que esos hombres estaban haciendo. El edificar, el construir, tuvieron que pasar por momentos difíciles. Sin embargo, todo eso es necesario para poder edificar la casa del Señor. Y Pablo
tenía claro. Hay una expresión de Pablo que a mí me gusta mucho, la de Filipenses, donde él dice, quiero que sepan, hermano, que mis prisiones más bien han sido de provecho para el Evangelio. Más bien han sido para que el Evangelio avance. Más bien han sido para que los hermanos cobren ánimo y prediquen la palabra. Todo esto puede ser contradictorio, ¿no? Naturalmente hablando, pero espiritualmente hablando, entonces Pablo veía el avance del Evangelio. Entonces Pablo en este capítulo, después que habla un poco de sí mismo, él dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Hay una parte donde él también usa esta palabra ruego, que es en Romanos, donde él dice, Romanos 12, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todo este es un ruego aquí de ternura. Les ruego, les suplico. Entonces Pablo en este versículo 1 dice: os ruego que andéis o que caminéis como es digno, como es apropiado de la vocación. Esta palabra vocación es del llamamiento. Sería bueno que estuviera traducido así: que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Entonces el ruego de Pablo aquí a la iglesia, porque ni siquiera es un individuo, sino a la iglesia. Acuérdense que esta epístola fue escrita a la iglesia. Entonces el ruego es para todos. Os ruego que andéis como es digno del llamamiento, como es digno con que fuisteis llamados. Es decir, es un llamamiento a vivir de acuerdo a lo que o a como el Señor nos ha llamado. Es decir, que nuestra vida debe concordar con lo que nosotros profesamos ser. Si usted dice que el Señor lo salvó, que el Señor lo resucitó, entonces usted tiene que tener una vida de acorde a eso que usted está diciendo. El Señor en aquel día dice que a muchos le dirán: Señor, Señor, no hicimos esto. Y el Señor dirá: nunca os conocí, obradores de maldad. Porque simplemente ellos hicieron, pero no vivieron. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que habla el apóstol aquí? De que nuestro andar tiene que ser un andar acorde, que sea compatible con lo que nosotros profesamos. Si nosotros decimos que somos de Cristo, que somos del Señor, entonces eso tenemos que demostrarlo nosotros con nuestros hechos. O sea, lo que determina lo que somos nosotros no es ni siquiera nuestras palabras. Lo que determina lo que somos nosotros es nuestra vida, es nuestro andar. Entonces yo digo, bueno, yo he sido resucitado con Cristo. Yo ahora estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, si eso es una realidad, eso tiene que demostrarse por el caminar, por la vida que yo llevo. Y ese es el problema que vivimos del cristianismo hoy día. Hay muchos lugares que están llenos de mucha gente. Mucha gente está profesando el cristianismo, pero solamente es un cristianismo de palabra. Porque en el estilo de vida no se demuestra nada de Cristo.
Se dice que una vez llegaron unos misioneros a una tribu de indígenas y empezaron a hablar del Señor. Y entonces ellos le dijeron a los misioneros: nosotros conocemos de ese que usted está hablando. ¿Y cómo lo conocen? Vive aquí con nosotros, vive en aquella choza. Era un creyente que vivía con ellos. Todavía no hablaba el idioma de ellos, pero solamente ellos estaban viendo cuál era la actitud de ese creyente. Y como dijimos el domingo, la palabra dice que nosotros somos cartas leídas. Nosotros andamos en nuestra vida cotidiana y los ojos del mundo están puestos en nosotros. Usted ve que un impío se emborracha, hace lo que quiere y la gente no dice nada. Pero si un cristiano hace eso, ya la gente empieza a decir: ¿y eso qué es? Cristiano. Entonces es muy importante que andemos como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Una vida de acorde a lo que profesamos. La palabra dice en 1 de Juan: el que dice que yo le conozco, dice, debe andar como él anduvo. Y el Señor anduvo en luz. Y la palabra dice que andemos como hijos de luz. Entonces es importante esto sobre el andar, porque resulta que el andar hoy día no es importante para muchos. Porque la gente dice: es que el Señor mira en el corazón. El Señor mira el corazón, pero es que del corazón es que sale todo. Entonces todo lo que hay dentro se refleja afuera. Pero eso es una manera de excusarse. No es necesario andar bien delante del Señor, porque el Señor mira el corazón. Claro que lo mira y lo escudriña. Pero entonces de lo que hay en el corazón, eso es, como dice la palabra, el hombre del buen tesoro del corazón saca todo lo que tiene. ¿Entiendes? Entonces por eso decimos que la vida cristiana no es una cosa de asistir el domingo a una iglesia, de cantar bonito. No. La vida cristiana es un estilo de vida. Es 24 horas al día. Tenemos que vivir la vida cristiana. En el trabajo, en la casa. En la misma casa nosotros, los hijos nos ven. Usted sabe que un niñito le dice una vez a un pastor: pastor, a mí me gustaría que mi papá y mi mamá se mudaran para acá. Se mudaran para este salón. ¿Y eso por qué? Le dice el pastor. Porque es que aquí es la única manera donde yo los veo en paz y tranquilos. Es decir, que el muchachito veía que una cosa eran los padres en la casa y otra cosa eran en el lugar de reunión. Entonces, por eso es importante lo que Pablo dice aquí: que andemos como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. ¿Qué más dice el verso 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces ese andar va marcado por un carácter, y es el mismo carácter de Cristo. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad tiene que ver
con una mente no altiva. El domingo estábamos hablando de la humildad y decíamos que la humildad no es que usted ande así, todo desarreglado, todo percudido porque usted es humilde, no. La humildad es ser sencillo, tener una sencillez, no ser altivo. ¿Por qué? Porque hoy día en este mundo la altivez se ve y el orgullo se ve hasta en la raza de las personas. El que es gringo, bueno, él cree que como él es norteamericano, pues él es más que los demás. ¿Sí o no? El que es intelectual, pues él cree que bueno, yo soy más porque yo fui a la universidad y tengo tantos posgrados. Entonces, se la da, como dicen en el pueblo mío, se la da de cheque y no llega ni a recibo. ¿Sí o no? Otros creen que pues tienen orgullo porque tienen posiciones económicas. También, ¿me entiendes? Otros porque tienen un físico. Entonces el apóstol dice con toda humildad y mansedumbre. Ese es el andar del creyente. El creyente tiene que ser distinto a la gente del mundo. Porque en el mundo todas estas cosas que hemos hablado superficiales tienen gran valor. Y ellos valoran a la gente de acuerdo a lo que ellos creen que la gente son. Si es ingeniero, lo cargan arriba. Si es barrendero, abajo. Pero en el Señor dice con toda humildad y mansedumbre. Y eso lo aprendemos del Señor. El Señor, siendo el Hijo de Dios, ¿qué dice la palabra? Se hizo pobre, siendo rico. Uno ve el carácter de Cristo y ese es el carácter que debe marcar nuestra vida. Entonces la humildad y la mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, con amor. Todos sabemos que la vida de la iglesia es muy linda. La vida cristiana es bonita. La vida cristiana es preciosa. Sin embargo, como somos hombres y tenemos una naturaleza carnal, muchas veces esa vida se ve empañada, ¿verdad? Por nuestra propia carnalidad. Entonces por eso la palabra dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es muy importante en este llamamiento que hemos tenido por el Señor, no solamente ser humilde, ser manso, sino también que podamos aprender a soportarnos, a tolerarnos, a irnos llevando en amor. Hay un capítulo aquí en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, unos para con otros,
y para con todos. Entonces aquí se habla de varios tipos de personas que podemos ver en la iglesia. Ahí dice que amonestemos a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Por este pasaje vemos los ociosos eran hermanos que no querían trabajar. Eran hermanos flojos, por decir algo. Que estaban, era, como dicen, aprovechándose de la fe para no hacer nada y sacar provecho de los demás. Sin embargo, eran hermanos, porque aquí dice que amonestéis a los ociosos. Entonces los ociosos tienen que ser amonestados. Pero también dice que alentéis a los de poco ánimo. Entonces quiere decir que siempre en medio del pueblo del Señor van a haber personas de poco ánimo. Nosotros quisiéramos que todos fueran iguales, ¿sí o no? Pero resulta que todos no somos iguales. Entonces a veces podemos encontrar hermanos que dice aquí de poco ánimo. Entonces lo de poco ánimo, ¿qué hay que hacer? Alentarlo, tratar de irlos llevando, de irlos motivando. Que sostengáis a los débiles. O sea, que hay personas que son débiles y que hay que estar sosteniéndolo, agarrándolo, ayudándolo. ¿Por qué? Porque todavía no son creyentes muy firmes. Y luego dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Porque es que esa es la ley del tailón, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que se dice, el que me la hace me la paga, ¿no? Dicen allá en el mundo. Pero resulta que en el Señor dice que no paguemos mal por mal, sino que sigamos lo bueno. Unos para con otros y para con todo. Entonces esta es una acción recíproca. Por eso entonces el apóstol Pablo ahí dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. A veces la gente viene a la iglesia y piensa que es que todos los hermanos ya están glorificados, ¿sí o no? A veces los hermanos llegan y dicen, no, piensa que llegaron donde todos están glorificados. Y no. Resulta que el Señor nos está trabajando. ¿Ves? Entonces hay personas que tienen ese engaño, entonces llegan a la iglesia, entonces ven alguna debilidad, algún hermano, no, yo me voy a buscar la iglesia perfecta. Por ahí enviaron un WhatsApp donde le escriben al apóstol Pablo, Pablo, me quiero ir para Corintio. Corintio es esto y esto. Pero ¿cuál me recomienda? ¿Me voy para Éfeso? No, en Éfeso falta el primer amor, está esto y esto. No, entonces mejor me voy para Pérgamo. Mire, Pérgamo. Y así el apóstol Pablo va respondiendo. A la final él dice, no, mejor me quedo donde estoy. Edificando allí y soportando con paciencia. ¿Sí o no? Entonces este es un asunto, hermano, de que a veces las personas creen que cuando llegan a la iglesia, entonces, como me decía un hermano a mí, él me decía, hermano, el día que usted encuentre la iglesia perfecta, usted mismo la echa a perder. La echa a perder usted mismo cuando llegue. ¿Qué me estaba queriendo decir? Que somos imperfectos, hermano. Entonces es un asunto de que hay que soportarse con paciencia los unos a los otros en amor. Solamente el amor del Señor nos puede ayudar a poder soportarnos unos a los otros. Y ahí me llama la atención porque Pablo en Filipenses dice que él oraba para que el amor de entre los hermanos abundara más y más. O sea que hay que orar por eso. Yo eso no lo sabía.
Y a veces nosotros nos oramos por eso. Señor, que el amor tuyo abunde más en nosotros. ¿Por qué? Porque solamente el amor del Señor en nosotros nos va a ayudar a poder tolerar y a poder soportar. Y el asunto está que el asunto de soportarse no es un asunto solamente mío. El asunto es que usted tiene que soportarme a mí, yo tengo que soportarle a usted. Es recíproco. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Porque todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Ya ustedes han oído la anécdota de la carpintería, donde las herramientas empezaron a discutir un día. Se quejaban del martillo porque hacía mucho ruido. Se quejaban del metro porque andaba midiendo a todo el mundo. Y así se está, de la lija porque era muy áspera. Y estaban quejándose ahí. Y del tornillo porque daba muchas vueltas. Y ahí ellos estaban ahí en esa queja, y de repente entró el dueño de la carpintería y comenzó a trabajar y empezó a usar el metro, el martillo, los tornillos, la lija, y de repente hizo un bonito mueble. Y cuando el maestro salió del taller, ellos dijeron: ahora nos damos cuenta que todos somos útiles, todos nos necesitamos, así sea la lija o el martillo o el metro. Cuenta, todos nos necesitamos porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Estas son las características, o esta debe ser una de las virtudes que tenemos que tener los que andamos conforme al llamamiento con que fuimos llamados. Ahora el apóstol Pablo, en el verso 3, nos va a hablar de la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, no solamente debemos ser humildes, debemos tener paciencia, debemos soportarnos unos a los otros, sino que también debemos guardar la unidad del Espíritu. Entonces, ¿cómo se guarda la unidad del Espíritu? Yo creo que eso podemos verlo con lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo en una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en nombre de Pablo? Aquí los corintios no estaban guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque había divisiones entre ellos. Y las divisiones que habían entre ellos eran por causa de los líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Entonces eso había fraccionado a los hermanos. Entonces Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? Entonces nosotros tenemos que entender
que el Señor nos ha llamado a una vida corporativa, a la unidad del cuerpo, y tenemos que guardar esa unidad. Si estamos en una localidad, pues se guarda la unidad del espíritu en la localidad donde nosotros estamos, porque en una localidad no pueden haber dos iglesias, tiene que haber una iglesia, y tenemos que guardar la unidad del espíritu. Es decir, no pueden haber sectarismo y no pueden haber divisiones. La única división que debe haber, la división por causa de la localidad. Una vez el hermano Ni lo acusaron injustamente, y cuando él llegó a Shanghái, la iglesia estuvo a punto de dividirse, porque muchos hermanos estaban a favor del hermano Ni, y el hermano dijo: cada quien vuelva a sus puestos, porque yo no vine a dividir la iglesia aquí en Shanghái. La iglesia tiene que seguir. Esto es un asunto solamente de un problema que hubo, pero no para dividir la iglesia. Entonces los cristianos tenemos que guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Por eso que nosotros decimos siempre que nosotros somos cristianos. ¿A qué iglesia pertenece usted? A la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor. Ninguno de nosotros tiene iglesia. La iglesia la tiene Cristo. El que diga esta es mi iglesia, entonces tiene que haber muerto y resucitado por ella. Entonces, tenemos que ser solícitos. Esta palabra solícito es diligentes en guardar la unidad del espíritu. ¿Cuál es la unidad del espíritu? La unidad de la iglesia. Si usted dice yo soy de Pablo, entonces usted no está guardando la unidad del espíritu. Si usted dice yo soy de la Bautista, no está guardando la unidad del espíritu. Yo soy pentecostal, no está guardando la unidad del espíritu. Ahora si usted dice yo soy cristiano, seguidor de Cristo. Cristiano como es aquel, como es el otro. Guardar la unidad del espíritu. Y eso es lo que le ha faltado al cristianismo hoy día. El cristianismo en estos días, ¿por qué está tan dividido en sectas y en cosas? Porque se ha olvidado de lo que Pablo dice aquí. Guardando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ser diligentes en eso. El Señor no quiere que los hermanos estén divididos en partidos, ni por cosas, ni por doctrina, ni por nada, sino que guardemos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora aquí Pablo nos habla de algunas cosas que tenemos en común, todos los cristianos, y habla de 7 cosas. Dice un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados con una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Estas 7 cosas que Pablo nombra aquí son las que caracterizan a todos los cristianos en el mundo. Entonces, él habla de un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de un cuerpo, ¿de qué estamos hablando? ¿De una sola iglesia? ¿Sí o no? Romanos 12:5 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando se habla aquí de un cuerpo, está hablando de la iglesia. Y esto es importante y siempre lo repetimos por causa de otros que no conocen. La gente cree que la iglesia son 4 paredes. A eso lo llaman iglesia. Porque como desde chiquito cuando íbamos al kinder,
nos decían ir de iglesia y nos mostraban el templo, crecimos creyendo que la iglesia son 4 paredes. Otros creen que la iglesia es una organización religiosa. No, la iglesia es un cuerpo. Es un organismo vivo. Cuando el Señor se le apareció a Pablo, le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Ni siquiera le dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? O ¿por qué persigues a mi pueblo? Sino: ¿por qué me persigues? Y ahí Pablo entendió que la iglesia es un cuerpo, un organismo vivo. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Dice que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces eso es importante, porque hay muchos hermanos que creen que la iglesia es un lugar, y la iglesia no es un lugar, la iglesia es un organismo. Por eso dice la Biblia: la iglesia que está en Corintios, a la iglesia que está en Jerusalén. Ahora, cuando la iglesia se va de un lugar a otro, ya la iglesia no puede estar. Entonces, por eso es importante lo que dice aquí: un cuerpo. Está hablando de la iglesia. Un espíritu. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros creímos, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y eso es lo que nos caracteriza a los verdaderos cristianos. Que todos tenemos el mismo espíritu que el Señor le dio a usted, me lo dio a mí. ¿Sí o no? Una misma esperanza de vuestra vocación o de vuestro llamamiento. Tenemos una misma esperanza. Una esperanza reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza de que un día el Señor vendrá y establecerá su reino. Y nosotros gobernaremos con Él, como dice la palabra. Un Señor. ¿Por qué? Porque una vez que nos convertimos, ahora pasamos de dueño, cambiamos de dueño. Ahora tenemos un Señor. El asunto del cristianismo no es algo fácil. Por eso es que esto no es una religión. Una vez una muchacha decía: me metí evangélica. Y una que estaba le dijo: si te metiste te vas a salir. ¿Y por qué? Porque esto no es un saco, un costal donde tú te vas a meter, no. La vida cristiana no es que yo me meto, no. La vida cristiana es cuando tú te rindes a Cristo y Él es tu Señor. Y ya deja de andar como tú quieres para andar como Él quiere. Jesucristo es mi Señor. Bueno, si es tu Señor, tú tienes que someterte a Él. Ya no puedes hacer lo que tú quieres. Ya tú tienes que vivir para Cristo. Pero toda la gente cree que es que yo me meto a esto y yo me meto a lo otro, ¿no? Esto no es meterse. Esto es un rendirse a Jesucristo, ¿verdad? Entregar nuestra vida a Él. Usted lee el Evangelio y dice: y le seguía gran multitud. Al Señor le seguía un poco de gente. ¿Y sabe lo que el Señor les dijo un día? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué le quiso decir el Señor? Ahora ustedes ya no pueden vivir para ustedes mismos. Ahora tienen que vivir para mí. Y tienen que estar dispuestos a seguirme y a llevar la cruz. Esto no es un camino fácil. Que nosotros le vamos a decir es que en esta noche venga Cristo y mañana tiene carro, casa, empleo. No. Esto no es una varita mágica.
Ven a Cristo para que pueda llevar la cruz, sufrir y padecer con Él, para que puedas disfrutar del reino y de su gloria. Si hoy se predicara el Evangelio como es, mire, yo creo que no hubiera nadie. Si le dijeran a la gente, si tú quieres ser salvo, tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar la borrachera y venir a Cristo y arrepentirte. Pero todos los predicadores de hoy día no le dicen nada a la gente. Dice, ven a Cristo y serás feliz. Claro que sí vamos a ser felices, porque el Señor nos da felicidad. Pero ven a Cristo y vas a tener grandes cantidades de dinero. Entonces se le vende a la gente otra cosa y no lo que el Señor dijo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso significa tener a Cristo como Señor. Entonces tenemos un Señor, tenemos una fe. ¿Cuál es la fe de los cristianos? La fe de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los verdaderos cristianos tenemos una fe, no solamente la fe en el Señor, sino una fe, sino como podríamos decir, en lo que se resumen todas las enseñanzas, ¿no?, dadas por el Señor y por los apóstoles. Una enseñanza que hemos recibido. Y un Dios Padre de todos. Un bautismo. Ahora aquí yo estuve investigando sobre eso y dice que este bautismo no está hablando del bautismo del agua, sino del bautismo corporativo. Porque dice que fuimos bautizados todos en un cuerpo. Fuimos bautizados, como dice, en un cuerpo. Sean judíos o griegos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y dice también, y un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos sido renacidos por el Espíritu. Ahora tenemos un mismo Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces se puede decir, hermanos, que del versículo 1 al versículo 6 se ve el estilo de vida de los que han sido llamados por el Señor. Por eso dice, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. O sea que el Señor nos está marcando el camino. ¿Cómo debemos andar? ¿Cuál es la fe que tenemos que tener? ¿Cuáles son esos principios de nuestra común fe? ¿Sí o no? Y luego dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora Pablo va a hablar un poco acerca de los dones que Dios ha dado a la iglesia, pero en forma de hombres. ¿Sí o no? Porque me llama la atención porque dice aquí, a cada uno de nosotros. No dice a cada uno de ustedes, sino que a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque cada uno de los que ministra la palabra le ha sido dada una gracia de parte del Señor. Y siempre hemos dicho que todos los ministerios vienen desde el Señor. Si no viene de arriba,
Aquí abajo puede tener cualquier título, puede tener cualquier diplomado, pero eso no tiene validez arriba. Aquí, hermano, lo que vale es el título de arriba, hermano, no de abajo. Abajo puede estar, mire, bien sellado, pero si no está validado allá, que ese es el problema. Hay muchos títulos abajo, ¿sí o no? Pero de arriba, muy pocos. Entonces Pablo habla aquí de eso que ellos han recibido. A cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, que la muerte y la resurrección de Cristo trajo como resultado esos dones. Yo no quisiera ahondar mucho con esto, esto es profundo aquí, pero no quiero meterme aquí. Quiero dejarle esto a otros hermanos que honden sobre eso, tal vez en la mutualidad. Pero lo cierto es que el Señor, con su muerte y su resurrección, dice que Él dio dones a los hombres, pero también dio dones en forma de hombres para la iglesia. Por eso dice aquí, y Él mismo constituyó, esta palabra constituyó es dio. Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces estos son unos dones muy diferentes a los dones que vemos en 1 Corintios. En 1 Corintios se hablan de los dones del Espíritu, las lenguas, la interpretación, las sanidades. En Romanos habla del servicio, pero aquí se habla de hombres que Dios ha dado como regalos a la iglesia. ¿Y quiénes son? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. La palabra apóstol, ¿qué significa? Enviado. Eso significa la palabra enviado. Hoy día hay mucha gente que dice que los apóstoles ya no existen, que llegaron nada más hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Y otro es que hay demasiados apóstoles que ya todo el mundo quiere ser apóstol. Es una epidemia. Conozco un pastor en la ciudad mía que él antes era pastor, y usted dice, pastor, ¿cómo está? No, yo soy apóstol, ahora ya escaló ya otro nivel, porque eso le da más caché a la cosa, ¿no? Sin embargo, aquí un apóstol, hermano, es un enviado por el Señor. Alguien que tiene una comisión para ser el Señor. Porque es que esa palabra apóstol ahorita está muy de moda. Entonces la gente cree que apóstol es alguien digno de reverencia, que le tienen que poner las alfombras para que pase porque llegó el apóstol. Se abran paso ahí que va llegando. Entonces se ha distorsionado. La palabra apóstol es un enviado del Señor. Y el apóstol tiene que tener características, ¿sí o no? Usted ve la palabra y tiene que tener características. Y la Biblia tiene que probar a los que son apóstoles o no. Usted ve en Efesios y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces no es que la gente venga, no, yo soy apóstol. Ya va. Vamos a ver si es apóstol, vamos a examinarlo. Si tiene las señales de ese apóstol, si tiene el testimonio. Y la misma iglesia da el testimonio.
Porque la iglesia, una vez se cree que los hermanos son tontos, ¿no? Los hermanos tienen los opuestos, ¿sí o no? Los hermanos, mire, el pueblo de Dios uno no lo puede engañar, hermano. Los hermanos son sabios, ¿sí o no? Los hermanos, porque ellos tienen el Espíritu Santo, igual que nosotros. Entonces, un apóstol es un enviado por el Señor con una comisión. En toda la historia han habido muchos apóstoles genuinos, hombres que el Señor los ha utilizado para muchas cosas. Si nosotros vemos por lo menos Hudson Taylor, el hermano que el Señor envió a la China, apóstol del Señor. En todos los siglos han habido apóstoles del Señor, genuinos, pero también han habido falsos apóstoles, que son apóstoles que dice la palabra fraudulentos, apóstoles pero del vientre de ellos, de andar buscando la comodidad, los carros, los lujos, ¿eh? Y entonces son charlatanes. Pero sí hay apóstoles, porque los apóstoles son un regalo del Señor para la iglesia. Solo que hay que reconocer los apóstoles y ver si realmente son apóstoles. No podemos negar el don del apostolado, que sí existe. Y el hecho de que hayan uno que se llamen apóstoles y no sean, no quiere decir que no vayan, ¿verdad? Entonces a uno dio apóstoles, a otros profetas. Pero esta palabra profeta no es solamente uno que predice el futuro. Entonces también tenemos un concepto errado de lo que es un profeta. A veces creemos que un profeta es un adivino. De verdad hay hermanos que creen que un profeta, ¿qué va a decir el profeta? ¿Qué es lo que va a pasar? Creen que es un pitonizo, no. Un profeta es uno que habla en nombre del Señor, uno que da la palabra, que tiene la palabra adecuada para el momento. Ese es un profeta. El Señor ha levantado no solamente apóstoles, sino profetas. Pero hay que ver bien el sentido de profeta, que no es solamente el que predice, sino el que habla la palabra, el que lleva el mensaje, y es el mensaje apropiado. Hay un libro de un hermano que se llama, creo que son los profetas, el hermano Agustín Espano, El Ministerio Profético. Muy bueno ese libro, porque el hermano hace ver allí que no es solamente el de ver el futuro, sino el de dar una palabra adecuada en el momento, traer la palabra necesaria para lo que se está viviendo. Ahora puede ser que el Señor le dé decir algo, porque tampoco negamos que de repente un hermano puede decir, bueno, el Señor me dijo que va a suceder esto y aquello, pero eso hay que examinarlo también. La iglesia tiene que probar todo, hermano. El Señor no quiere creyentes ingenuos. La iglesia tiene que probar todo. Los profetas dicen, hablen 2 o 3. Y lo demás, juzguen, es decir, disciernan. Hay que discernir todo, hermano. Nosotros no podemos, hermano, como decía un hermano, tragar entero. Hay que, la palabra dice, probar los espíritus si son de Dios. Mira, a mí me pasó un caso una vez. Estábamos en un sitio y dijeron que venía un profeta. Y el profeta, la propaganda era terrible, hermano. Que no sé qué, que hacía esto, aquello y lo otro. Hermano, llegó el profeta. Yo estaba en la parte de atrás y el profeta dijo, aquí hay personas, hombres que pelean con su esposa. Pasen adelante. Aquí hay hijos desobedientes de la mamá. Pasen adelante. Y empezó a decir un poco de cosas que ya todos sabemos que son cotidianas. Y empezó con aquello. Y pase, porque si no pasa lo avergüenzo.
Y yo estuve allí. Y de repente la gente estaba como renuente a pasar, hermano. Porque los hermanos se dieron cuenta que era charlatán. Entonces estaba utilizando la psicología para tratar de... Entonces el hombre en un momento que dijo, apaguen las luces del salón, porque voy a ministrar. Y entonces apagaron las luces, una sola luz prendida, no quisieron apagarla toda. Y yo estoy por allá atrás y el hombre se me vino a mí. Y me dijo, ¿qué es lo que tú tienes escondido? Yo le hable usted a ver, usted es el profeta. Hable, usted no es el profeta, dígame. Pero dígame qué tiene escondido. No sé, usted es el profeta, hable. Dígame qué tengo escondido. Y dio la media vuelta y se fue. Yo dije, no, este hombre, terrible. Y gracias al Señor porque el Señor despertó a sus hermanos. Y al siguiente día el hombre no volvió. No volvió. Pero el hombre se hacía pasar por profeta. Entonces la iglesia tiene que estar muy alerta, muy atenta. Hermano, el que dice, el que tiene un don del Señor no anda diciendo. Cuando usted ve a una persona que yo soy esto, que yo soy apóstol, que yo soy esto, usted diga, está listo. Este no es nada. Porque el que ha recibido algo del Señor, más bien, eso lo ven los hermanos. Por eso la Biblia dice, hermanos, os ruego que reconozcáis a los que trabajan. Los hermanos lo van viendo. Entonces, aquí dice profetas. Luego dice evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es uno que lleva el evangelio. En la palabra vemos a Felipe, que era evangelista. Descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. Y hay hermanos, en la historia de la iglesia hemos visto que hay hermanos que han sido evangelistas. Personas que hablan y la gente se convierte al Señor. Hay evangelistas. Y la palabra dice que hagamos obra de evangelistas también. Entonces los evangelistas son los que llevan el evangelio. Tienen ese don de poder hablar a la gente. Yo a veces le digo al Señor, Señor, ayúdame a ser evangelista. A mí me gusta ser evangelista, me gustaría que predicara a la gente y ver almas convirtiéndose a Cristo. Felipe tenía esa gracia y les predicaba a Cristo y la gente se convertía a Cristo. Son los evangelistas. Luego dice aquí pastores y maestros. Los pastores y los maestros son ya de carácter local, que están en las iglesias locales para alimentar a los hermanos, para apacentarlos, para enseñarlos. Y cuando se habla de pastores, nunca se habla en la Biblia de un pastor. Siempre la Biblia habla de los pastores. Las iglesias tenían varios pastores. Y siempre es bueno que la iglesia tenga varios hermanos que presidan, que enseñan. Eso es muy importante. Primero porque cuando falte uno queda otro, ¿verdad? Segundo, porque así los hermanos no están viendo una sola persona, sino que es algo corporativo. Siempre se ha dicho, el ministerio pastoral es corporativo. No vamos a decir que en los ámbitos de la historia de la iglesia no han habido hombres que han tenido el título de pastor y han sido usados por el Señor. No vamos a decir que no. Sí los ha habido, eso hay que reconocerlo. Nosotros no podemos decir que todos los que tienen el título de pastor, no. Hay personas que el Señor los ha usado. Pero si vamos bíblicamente, siempre es bueno que hayan varios pastores en una iglesia. ¿Y quiénes son los pastores? Los que se encargan de alimentar, de cuidar a los hermanos. Y también la iglesia reconoce a los pastores. Porque esto es un asunto, no es una jerarquía donde se van a poner las personas por un decreto, no, sino que ya los hermanos van viendo. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos ministerios?
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta palabra perfeccionar es la palabra equipar. Yo la anoté por aquí, vamos a ver. Es la palabra catartismos, viene de inmobiliaria, es una palabra que habla de equipar. Entonces el propósito es equipar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Es decir, darle las herramientas a los hermanos para que ellos puedan edificar el cuerpo de Cristo. Por eso dice, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces todos los profetas, pastores, maestros, una gran responsabilidad, porque no es para tener el don guardado, es que ese don tiene que ser usado para equipar, para capacitar a los hermanos para la obra del ministerio. Ese es el objetivo. Y ahí es donde está la falla a veces, que todo el Señor me llama a mí al apostolado, entonces yo me quedo con eso para mí. Pero yo tengo que también eso, usar el apostolado para equipar a los santos. Para la obra del ministerio o del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, fíjense que los dones son hasta que todos lleguemos, por eso es que no han pasado de moda. Es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que tiene como objetivo los ministerios forjar el carácter de Cristo en los hermanos, equiparlo para el servicio. Porque esa es otra cosa también, que a veces nosotros venimos a la iglesia y creemos que es que nosotros venimos a ocupar una silla, ¿sí o no? Y que todo tiene que hacerlo es fulano y fulano. No. La vida de la iglesia es corporativa. Cada uno tiene un trabajo que hacer. Cada uno es responsable delante del Señor en la localidad donde está. No es que el trabajo es solamente de 4 personas, no. Es un trabajo de todos los hermanos. Cada uno tiene que ir sirviendo en el área donde el Señor